En el entramado institucional del Estado, de los partidos, donde la separación de poderes no es más que un espejismo funcional, la figura del defensor del pueblo se alza como un emblema de contradicción o como una especie de justificación de lo que no hay, una defensa ya no del pueblo, sino de los gobernados. Nacida esta institución para garantizar teóricamente los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de la administración, se encuentra paradójicamente esta figura atrapada en la misma maraña de dependencia política que pretende denunciar. Es imposible analizar su papel, explicarlo sin advertir cómo su razón de ser deviene del mismo régimen de poderes inseparados en el que se inserta institucionalmente. Así se explica cómo ni la ley de amnistía, ni el proyecto de entrega de la instrucción penal a una fiscalía dependiente del gobierno, ni la anulación, la enervación proyectada de la acción popular para perseguir los delitos de la clase política hayan conseguido que el defensor del pueblo mueva un solo dedo. ¿Cómo puede este árbitro de derechos ejercer su función si su existencia misma depende de un consenso político que socava su credibilidad y su propia capacidad de acción resulta anulada? La cuestión se agrava, como decimos, con la ley de amnistía que ha planteado una amnesia legal frente a delitos gravísimos, sacrificando la justicia en el altar de la razón del Estado. Esta norma, promovida bajo la premisa de la reconciliación política, es un ejemplo paradigmático de cómo el orden jurídico se instrumentaliza para servir a los intereses del poder de los partidos, despojando a los ciudadanos de las garantías esenciales que deben de existir en toda democracia, en cualquier democracia. En este contexto, el defensor del pueblo no solo fracasa en su misión de defender a los agraviados, sino que su silencio lo convierte en cómplice de la anulación de los principios básicos que rigen o deben regir un ordenamiento jurídico, como es la igualdad ante la ley o la tutela judicial efectiva. Donde hay defensor del pueblo, no hay democracia. Es la prueba del 9 de la inexistencia de una democracia. Con representantes de distrito, su papel sería inane, en tanto que estos son los verdaderos defensores del pueblo, de los gobernados. Sin embargo, con el defensor del pueblo, al estar su designación sometida al acuerdo de los partidos, se convierte en una figura más del reparto de las cuotas de poder, alejada de la independencia que requeriría la función que nominalmente viene a desempeñar. Ello no solo limita su acción, sino que es la negación absoluta de su supuesto rol como garante de los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, lo mismo ocurre con la entrega de la investigación penal a la Fiscalía, cuya jerarquía obedece al gobierno de turno, profundizando así en esta realidad del mero ornamento que supone el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, lejos de denunciar esta aberración, se limita a emitir informes que rara vez tienen consecuencias políticas. En este caso, tampoco las va a tener en el orden teórico ni en el orden práctico. Su papel, reducido a una función, como digo, ornamental, refuerza la dominación de una clase política y representativa. La ley de amnistía, volviendo a esta, en este sentido, fue el culmen, o está siendo el culmen de un proceso de absoluta deslegitimación del orden jurídico. Si el defensor del pueblo tuviera verdadera independencia, si sirviera para lo que dice que sirva, debería haberse erigido como una voz crítica frente a esta iniciativa, denunciando su incompatibilidad con los principios de justicia y equidad. Sin embargo, su silencio ensordecedor lo coloca del lado de quienes pretenden consolidar un sistema donde la ley no es más que el instrumento de la voluntad política. En un estado de partidos, donde esta voluntad política se impone a la razón de la ley, la figura del defensor del pueblo aparece como una promesa incumplida. Su incapacidad para actuar con independencia, su incapacidad para actuar con eficacia, no es un solo fallo de diseño institucional, sino la consecuencia directa de un régimen que subordina el derecho a la conveniencia política. Y lo que es peor, su existencia continuará sirviendo como coartada para legitimar un régimen de libertades meramente concedidas.